A ver, Carlos, ¿qué es lo que más te gusta de Ana? Las piernas. Nah, ¿qué es lo que más te gusta de ella como persona? Pues que es muy independiente y muy fuerte. No sé, no me gustan nada las mujeres que quieren que los hombres lo decidan todo. Y Ana y yo lo decidimos todo juntos. Bueno, ¿y qué es lo mejor de vuestra vida en común? Pues eso, que hacemos cosas juntos. Bueno, ya, eso sí, pero... Por ejemplo, a los dos nos encanta el mar y salimos a navegar mucho juntos. ¿Ah? Pero luego no le importa que otros días yo salga solo o con mis amigos también. Eso está muy bien. Eso es lo bueno, que hacemos cosas juntos y que también hacemos cosas con otra gente, cada uno por su lado. ¿Y hay algo que no te guste de Ana? Pues mira, no. La verdad es que creo que me gusta todo de ella. ¿Y qué no te gusta de vuestra vida en común, de la convivencia? No sé. Creo que pasamos igual demasiado tiempo en casa. Uf. ¿Sabes? No sé, por ejemplo, a veces hace buen tiempo y a mí me encantaría salir, ir a la playa, pero nos quedamos en casa para limpiar, lavar la ropa, ordenar. Ana en eso es muy ordenada, muy metódica, pero yo no, yo qué sé. A ver, Ana, ¿qué es lo que más te gusta de Carlos? ¿Físicamente? No, físicamente no, lo que más te gusta de él en general. Lo que más me gusta de él es que es muy divertido. Nos reímos mucho juntos. Me encanta que me cuente cosas del trabajo, por ejemplo, porque es que siempre lo cuenta con mucha gracia, ¿sabes? ¿Y qué es lo mejor de vuestra vida en común? No sé. Creo que lo mejor son las aficiones que compartimos, el tiempo que pasamos juntos, haciendo cosas que nos gustan a los dos. Por ejemplo, a los dos nos encanta el mar, nos apasiona la playa, nos encanta viajar. ¿Y hay algo que no te guste de Carlos? Bueno, pues me da pena que no siga estudiando porque creo que podría llegar a ser un gran arquitecto. Es una lástima que no acabe la carrera. ¿Y qué no te gusta de vuestra vida en común? Ay, el desorden. Yo soy súper ordenada y él en cambio es un desastre absoluto. Deja la ropa tirada por todas partes y a veces me pongo de los nervios. Es que no encuentra la camisa que quiere, no sabe dónde dejó la cartera y esas cosas, ya sabes. Pero bueno, creo que poco a poco va mejorando en este aspecto. ¿Y qué tal funciona? Bueno, va perfecto. O sea, además, es que es súper útil porque te hace masajes en los pies, en las piernas, sobre todo en el cuello, que yo tengo muchísimas molestias. Bueno, para cualquier parte del cuerpo. Es increíble. ¿Y es fácil de usar? Sí, es muy fácil de usar. Se enchufa en la corriente y ya está. Pues mira, igual me compro uno porque tengo unos dolores de espalda que... Pues te lo recomiendo fervientemente. ¿Sí? ¿Y es muy caro? No mucho. ¿Qué le parece? Es bonita, pero creo que con este vestido no me queda bien. Mira lo que nos ha regalado mi suegra. Uf, qué feo, ¿no? Horroroso. Además, no sabemos ni para qué sirve. Pues será para poner encima de la mesa, para dejar las llaves y eso, ¿no? ¿Tú crees? No sé, yo pensaba que era un cenicero o algo así, aunque en casa no fuma nadie. Pues es súper práctico. Sirve para un montón de cosas, para amasar, para picar, para batir claras de huevo. Hace de todo. Y además no ocupa mucho espacio, ¿no? No, que va, ocupa muy poco espacio. Y va súper bien, de verdad. Ayer hice una torta riquísima. Qué práctico, ¿no? Así puedes guardar las mantas y la ropa de invierno. Sí, es fantástico. Caben un montón de cosas. Además, como mi dormitorio no es demasiado grande, y mira qué fácil se abre. Se levanta por aquí y ya está. ¡Qué maravilla! Pues es facilísima de usar. Además no tienes que poner casi aceite. Solo pones un poco de agua, las verduras o la carne o el pescado, lo que quieras, y en unos minutos ya está. Tienes una comida riquísima y muy sana. El traje de Bose es súper elegante. Sí, es fantástico. Es verdaderamente bonito. Es que tiene un estilo...
Pero también es arriesgadísimo, ¿eh? Porque llevar esa chaqueta de color rojo con topos no es fácil. No, nada fácil. Y lo mismo pasa con la pajarita. Hay muy pocos hombres que lleven pajarita porque hay que saber llevarla. Un diseño súper atrevido y le queda genial. Sí, un gran acierto. La verdad es que Natalia Lafourcade no acertó demasiado con su elección. No, estaba feísima. Por favor, con lo guapa que es. Yo creo que eligió un vestido demasiado llamativo y nada favorecedor, con esos dibujos que imitan un paisaje y un cielo. Sí, parece una estampa. ¡Qué vestido más extravagante, por Dios! Eso sí, súper moderno. Para mí, Julieta Venegas fue una de las mejor vestidas de la gala. Me encanta este vestido granate de manga larga por debajo de las rodillas. Un vestido súper bonito. Sencillísimo, pero realmente delicado. Sí, estaba muy elegante. ¿Qué es un despertador solar? Pues un despertador que funciona con energía solar. Ah, es buena idea. Podría comprarme uno. Pues a mí no me parece muy fiable, la verdad. Si no le da el sol no funciona, ¿no? Yo prefiero seguir usando el móvil. Pues no deberías, ¿eh? No es bueno tener el móvil cerca de ti por la noche. Ya, eso dicen. Pero es práctico usar un mismo aparato para muchas cosas. Yo no quiero comprarme otro aparato si el móvil me sirve. ¿Y esto de los zumos, lo haces? No, yo los compro en Tetrabricks pequeños. Me parecen muy prácticos. Me tomo uno cada mañana. Pues yo también lo hago así. Igual tendría que dejar de hacerlo. Lo de apagar las luces y aparatos eléctricos al salir de casa, eso sí que lo hago. Sí, yo también. Y también voy en bici. Es el punto 5. Pues yo no. Me gustaría, pero vivo en la montaña e ir en bici cuesta arriba es duro, ¿eh? Ya, es verdad. Yo es que vivo en la parte llana de la ciudad y es más fácil. No me canso nada. En cambio, lo de compartir el coche con otra gente que va al mismo lugar que tú, sí que lo haría. ¿Ah, sí? Yo creo que no. No me gusta mucho la idea de ir con desconocidos. Pues a mí me parece muy buena idea, porque si te fijas por la mañana, a hora punta hay un montón de gente que va en coche y van solos. Un coche para cada persona, ¿te das cuenta del gasto? Sí, ya, pero por eso yo prefiero ir en bici o en transporte público. ¿Tú sabías esto de que las plantas eliminan los contaminantes del aire? No, pero a mí me encantan las plantas. Tengo una en mi oficina. Pues yo no. Debería comprarme una, ¿no? Pues sí, son bonitas. Y si además purifican el aire... ¿Y qué más? A ver... Lo de reciclar sí que lo hago, pero lo de la lavadora no siempre. La verdad es que a veces necesito lavar algo y pongo una lavadora con la ropa que tengo. Ah, yo eso no lo hago nunca. Siempre espero a tener mucha ropa sucia antes de poner una lavadora. Si no, me parece un gasto de agua y de electricidad inútil. Sí, yo sé que debería hacerlo, pero... ¿Sabes qué? En algunas ciudades se prohíbe que los coches circulen por las calles algunos días al año. ¿Qué dices? Qué mal, ¿no? ¿Y si ese día tienes que ir urgentemente a algún lugar? Salir de vacaciones, por ejemplo. No sé, es demasiado drástico. En algunas tiendas están empezando a darte 25 céntimos si devuelves los envases de los productos que compras. Por ejemplo, yo el otro día devolví una botella de cristal de un zumo que había comprado y un bote de mermelada y me dieron 50 céntimos. ¿Ah, sí? He oído decir que en algunos países eso lo hacen en todos los supermercados, pero no sabía que lo hacían aquí. Es una idea estupenda. Me he apuntado a una cooperativa de consumo ecológico en mi barrio. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consiste? Pues hacemos comandas de productos ecológicos. Compramos directamente a consumidores locales y como somos muchos los que pedimos, nos sale más barato. Nos llegan los productos cada semana, todos los jueves. ¡Qué buena idea! Pues igual me apunto yo también, porque creo que es necesario saber qué es lo que comes exactamente. Debería haber más cooperativas de esas. He leído que van a cerrar la tienda de ropa esa que abrieron hace unos meses. ¿Ah, sí? No lo sabía.
Pero es normal, no iba nadie. ¿Sabes qué van a hacer al final con los terrenos que compraron aquí al lado? Un campo de golf. ¿Qué? Pero si dijeron que eso no lo harían nunca. Es una vergüenza. Mi hija vive en Bruselas y me ha dicho que allí ponen multas a la gente que no recicla. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacen? Pues tienen que poner la basura en unas bolsas transparentes de colores distintos y así se ve lo que hay dentro. ¿En serio? ¡Qué fuerte! Pues no hay para tanto, ¿no? No sé, yo lo veo necesario.